Buenos días, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Una vez más, pues, en la casa de adoración, en la casa de oración, acá para compartir una palabra. Hoy, día viernes, quiero compartir algo que he estado leyendo en la palabra. Estaba leyendo el Evangelio según Mateo, cómo nuestro Señor obraba, los milagros que Él hacía. Veía que Dios era, nuestro Señor Jesucristo era la solución al problema de las enfermedades en aquellas oportunidades y también problemas de la vida. Siempre Jesús tenía una respuesta. Y digo yo acá meditando, ¿verdad? Que la solución a nuestras enfermedades y a nuestros problemas está en Jesús. Y no es tan difícil, es más fácil de conseguir esta solución de lo que nosotros podemos imaginarnos. Así que yo quisiera tener alguna lectura acá, en algunos versos, versos del capítulo de Mateo, en algunos capítulos también, y meditar sobre algunas cosas y hacerme una pregunta al final que creo que también se la pudieran hacer ustedes. Así que pedimos al Señor en esta mañana que nos dirija en trazar esta palabra que nos da y que nos permita abrir nuestros ojos espirituales para buscar la solución a todas nuestras necesidades, especialmente al problema de la enfermedad y nuestros problemas cotidianos. Padre, en tus manos estamos, pedimos que unja esta palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Acá tengo un recuento, ¿verdad? Del ministerio de Jesús, pero hablando de sanidades, básicamente tomando acá algunos eventos donde Jesús sanaba. Y quiero comenzar en Mateo capítulo 8, versículo 1 al 3, donde Jesús sana a un leproso. Dice la palabra de la siguiente manera, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró. Se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Encuentro acá, en primer lugar, que cuando Jesús caminaba con sus discípulos, había mucha gente que le seguía. ¿Por qué seguía la gente a Jesús? Porque había gente en ese entonces con mucha necesidad, como la existe hoy día. Y en este caso se presenta un leproso. En la antigüedad, aquel que tenía lepra era execrado de la ciudad. No podía tener vida normal con la gente del pueblo porque estaba infectado de lepra. Vivía a la entrada de los pueblos mendigando de lo que la gente le diera. Y sin embargo, este hombre tenía una gran necesidad porque era despreciado por la gente, porque era leproso, nadie quería acercarse a él, nadie quería ni siquiera mirarlo, porque a veces esta gente, la lepra le dañaba la piel de tal manera que muchas veces se caía en pedazos en la carne de esta persona. Entonces la gente tenía un temor mórbido, pues, en el sentido de no contaminarse, de no enfermarse. Sin embargo, este hombre todavía, yo me imagino que en su sentir, se acerca a Jesús y le dice: Señor, si quieres, porque me imagino que ya había perdido esa autoestima que se tiene normal en cada una de las personas, tal vez por el trato recibido y por el temor a que de repente pudiera decírsele que no quería. Sin embargo, él va a que el Señor Jesús, con toda humildad, en primer lugar se postra
se postra delante de Dios, demostrando que él mismo lo que sentía por dentro. Él veía en Jesús la autoridad de Dios. Se postraba porque reconociendo que era Dios. Y después le dice con temor, Señor, si quieres, ¿puedes limpiarme? Y Jesús, extendiendo la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Tremendo, ¿verdad? Nadie quería acercarse, ni siquiera al leproso, pero Jesús no solamente se acerca, sino le dice, le impone mano y dice, quiero, sé limpio. Y aquí veo dos cosas muy interesantes, ¿verdad? Aquí encuentro primeramente el deseo de nuestro Señor Jesucristo de sanar las enfermedades, el corazón de nuestro Señor Jesús que se compadecía de la gente cuando le dice, quiero ser limpio. Y también veo de parte de aquel que tiene la necesidad, encuentro aquí fe, encuentro mucha fe. Encuentro fe para postrarse delante de Dios y encuentro fe para pedir sobre aquella necesidad, esperando un milagro. Y bueno, se dio el milagro. También hay otro evento donde Jesús sana la suegra de Pedro. Eso está registrado en Mateo 8:14. Dice la palabra, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Vemos acá el carácter de nuestro Señor Jesucristo, siempre preocupado por las necesidades de las personas. En este caso, la casa de Pedro, la suegra, y Jesús al entrar, al ver a esta mujer postrada en cama con fiebre, se acerca. El corazón de Jesús se compadece de ella, toca su mano y dice que la fiebre la dejó. Y usted me va a decir, ¿y dónde está aquí la fe? Aquí está la compasión de Jesús. Acá me imagino que por ser la suegra de Pedro, pues tenía contacto con Jesús y era como familiar esta relación. Así que yo encuentro pues que había fe en esta mujer, en la suegra de Pedro. Porque Pedro era un hombre de Dios. Seguramente Pedro había transmitido esta fe a esta mujer. También en el mismo versículo, en el versículo siguiente, en el 16, dice que el Señor echó fuera demonios y sanó enfermos. ¿Y cómo lo sanó? Solo con la palabra. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Y dónde encuentro yo la fe acá? Bueno, encuentro la fe en que cuando llegó la noche, ¿verdad? Dice acá que le trajeron a él muchos endemoniados. La gente salió de noche, cuando en ese entonces pues el alumbrado no existía, y se arriesgaron a salir con una esperanza de ser sanados. Dice acá que muchos endemoniados, es tremendo porque nadie había echado demonios antes de Jesús. Y dice acá que con la palabra los echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Jesús, después de haber tenido un día tal vez difícil, tal vez cansado, tuvo tiempo para la gente. Aquí estuvo el amor de Dios sobre la gente y aquí estuvo la necesidad de la gente y la fe de la gente que se movieron hasta Jesús hasta en la noche. Jesús sana a un paralítico también en Mateo 9, 1-7. Dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó a otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, imagínese usted,
Cuando, cuando Dios ve la fe de esta gente, es movido a misericordia, porque le dice al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Aquí también encuentro la fe de esta gente. Eso lo movió, a Jesús lo mueve la fe de las personas para hacer milagros. Acá fue movido en el otro evangelio, habla de que lo descorrieron y lo bajaron por el techo. Imagínense la fe de esta gente. Y creo firmemente que a Dios, a Jesús lo va a motivar es nuestra fe. Cuando creemos, eso va a producir en Jesús que se compadezca, eso va a producir en Jesús que quiera hacer un milagro. En Mateo 9, 18 y 19, ¿verdad? Y el 23 al 25, Jesús resucita a la hija de Jairo. Fíjese, mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Mire qué fe. Un hombre principal, un hombre importante, se acerca a Jesús y le dice, mi hija acaba de morir en este instante. Pero le dice, mas ven y pon tu mano sobre ella y ella vivirá. Mire tal convicción. Y esta convicción hace que Jesús se levante y le siga con sus discípulos. Al entrar Jesús a la casa del principal, viendo los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, la gente, ¿verdad? Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano de la niña y ella se levantó y se difundió la fama de todo esto por toda esa tierra habitada. Tremendo. Mire lo tremendo acá. La fe de este principal puso en acción a Jesús. Jesús se levantó y fue a ver la niña. Veamos otro encuentro de Jesús en esta oportunidad con el hijo de la viuda de Naín. Dice allá en Lucas 7:11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, único hijo de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y a los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Aquí vemos, ¿verdad? Algo interesante. Aquí vemos una mujer viuda que perdió su único hijo. Y en ese entonces los hijos eran el sostén de la familia. Esta mujer viuda prácticamente se iba a quedar sin esperanza, sola, sin hijo que la ayudase a sobrevivir. Y Jesús seguramente vio esto y al mirarla se compadeció de ella. Se compadeció de su dolor porque Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón. Al mirarla se compadeció del dolor de ella y le dice, no llores. Y enseguida entra en acción, se compadece,
y ocurre el milagro. El que estaba muerto vivió. También vemos en Mateo 19, en Mateo 9, 10, 12 la sanidad en la mujer de flujo de sangre. Dice, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Esa mujer iba con una convicción al ver a Jesús, sabía que en él había autoridad. Dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré salva. Y cuando toca a Jesús, dice la palabra, pero Jesús volviéndose y mirándola le dijo, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Encuentro aquí también fe en esta mujer. En cada una de las lecturas que he venido leyéndole, encuentro un común denominador. Encuentro que todos tenían una fe en Jesús, una fe de que esperaban recibir la sanidad. Acá también hay una sanación de dos ciegos en Mateo 9, 27, 28. Paso a leerla. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él dos ciegos y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Aquí encuentro nuevamente la fe de estos ciegos, la misericordia de Jesús. Veo que él le pregunta, ¿ustedes creen que yo soy capaz de hacer esto? ¿Que puedo hacer esto? Y ellos le dicen sí, pero agregan la palabra Señor, reconociendo que Jesús, en él había autoridad. Es tremendo porque cada vez que había un encuentro con Jesús, lo que motivaba a Dios a hacer un milagro, lo que motivaba a Jesús a hacer un milagro, era la fe de la persona la cual se acercaba a ellos en busca de su sanidad. También en Genezaret, en Mateo 14, 34 al 36, Jesús sanó enfermos, dice la palabra, y terminada la travesía vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que tocaron quedaron sanos. Aquí también encuentro fe por todos lados. Encuentro que cuando la gente dice que le conocieron, cuando la gente reconocieron que era Jesús, verá, la gente de ese lugar, ¿qué hicieron? Se corrió la noticia como reguero de pólvora. Me imagino, mire, Jesús está en la ciudad, está el sanador, está el Hijo de Dios en la ciudad. Y eso se empezó a correr y la gente que estaba enferma encontraron en esa buena noticia el fin a su necesidad. Fíjense que no solamente dijeron que, no dice que vinieron, sino y le trajeron a él todos los enfermos. Me imagino a enfermos que no podían caminar, enfermos que estaban mal de salud, pero le rogaban. Y rogaban que tan solo tocaran el borde de su manto. Yo me imagino que a lo mejor le había llegado noticia de esta mujer que fue sanada así. Porque en los pueblos pequeños, pues, se corre la noticia muy rápido. Y dice la palabra que todos los que le tocaron quedaron sanos. También sanó a la mujer cananea, a una mujer que no era creyente, una mujer que era de otro tipo de religión, por decirlo así. Y dice acá en Mateo 15, 21 al 28, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ella no tenía esas enseñanzas, no tenía el conocimiento de que, pero sin embargo sabía que era hijo de David y alguna noticia sabía de que él era el Hijo de Dios y clamaba, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio.
Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Como diciendo, ya, déjala que se vaya. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él. Mire, aquí vemos otro acto de fe. Se postró delante de él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Entonces, respondiendo Jesús, dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vemos acá también Jesús elogiando la fe de esta mujer. También sanó mucha gente en Galilea, ¿verdad? En Mateo 15:29 dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros enfermos. Y lo pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. Aquí vemos la fe de esta gente. Dice, mucha gente se le acercaba. Había mucha necesidad y sabían que en Jesús había la respuesta a sus problemas. Entonces yo me hago esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué hoy día tenemos problemas para ver milagros de sanidades y la solución a nuestros problemas? En la palabra de Dios hay algunos textos que pudieran ayudarnos respecto a esta pregunta que yo me hago. Yo no sé si tú te haces esta misma pregunta, pero a mí me llama mucho la atención. Y hay algunos textos acá que voy a leer, y con esto voy a concluir. Uno de los textos es que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Eso está en Hebreos 13:8. Jesús no ha cambiado. Así como era Jesús ayer, es hoy. Jesús está vivo. ¿Cuántos saben que Cristo vive? Y Jesús está con nosotros. Él nos prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Así que Jesús no ha cambiado. Jesús sigue haciendo milagros en estos días. En Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aquí está diciendo el Señor que podemos hacer grandes cosas, que Él está dispuesto a hacerlas. Si nosotros le pedimos a Él, Él lo hace. Si le pedimos en el nombre de Jesús, Él va a hacer milagros. O sea que no ha dejado de hacer milagros. Él todavía hace milagros. En Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando de nada. Pero aquí hay un requisito. Si queremos ver milagros, debemos pedir con fe. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. O sea, tenemos que, Dios hace milagros, Dios es el mismo, pero tenemos que pedir con fe. No podemos dudar, tenemos que ser como el niño que cree en Jesús, que cree en su papá. Así como el niño pequeño cree en su papá, que lo puede hacer todo, así nosotros tenemos que creer de esa misma manera en Jesús. Hebreos 11:6 en la Reina Valera contemporánea dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. ¿Cómo nos estamos acercando a Dios? Creemos que Él existe y sabemos y creemos que Él sabe recompensar a quienes lo buscan. ¿Cómo es nuestra oración cuando nos acercamos a Dios? ¿Cómo es nuestra petición creyendo que Él va a recompensar a aquellos que le buscan? Y por último, quiero dejar Isaías 59:1-2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Dios todavía salva por medio de Jesús. Dios bendice, Dios salva, Dios tiene poder. No se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha cortado el oído de Dios para oír. Pero dice en el versículo 2, pero vuestras iniquidades
han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Y estos textos me llaman la atención y me pregunto, ¿por qué a veces no vemos los milagros del Señor? ¿Será porque ha cambiado? Bueno, la palabra dice que no ha cambiado. ¿Será entonces por falta de fe? Bueno, esa pregunta te la deberías contestar, porque Él dice que el que cree en Él, pues hará cosas mayores que Él. ¿Será porque dudamos? ¿Porque hay incredulidad en nosotros? Bueno, tendríamos que examinarnos, porque Dios dice que el que piense de esa manera no va a recibir cosa alguna del Señor. ¿Será que creemos que no tiene el poder o creemos que Él no existe o no nos quiere galardonar? ¿O será que estamos apartados de Él cometiendo actos que a Dios no le agrada y entonces Él aparta su oído para no oír? Es un tiempo para reflexionar. Si nosotros conseguimos la respuesta a través de estos textos, yo estoy seguro que tú eres el primero que vas a recibir tu milagro. Medita en esto, porque Dios está interesado y Dios se compadece de aquellos que claman. Y Dios está interesado en solucionar tu problema, tanto de sanidad física, sanidad espiritual, como tus problemas cotidianos. Dios es nuestra única esperanza. El Señor es nuestro pastor y Él nos guarda. Que Dios le bendiga.